cristiano es luz. Cristiano es luz. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Juan, el capítulo 8, del versículo 12. Y dice de la siguiente manera, leo, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén y amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida en abundancia, y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Cristiano es luz. Otra vez Jesús habló diciéndole, yo soy la luz del mundo, que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo, la luz de la vida, tendrá la luz de la vida. Cristiano, el cristiano de Cristo, el cristiano de verdad, el que sigue, dice él, el que sigue al Cristo de la gloria, andará en luz. Y usted sabe cuáles son las obras de la luz, las obras del Espíritu, los dones del Espíritu, paz, benignidad, paciencia, bondad, misericordia, compasión, templanza. Que contra tales cosas no hay ley, las sabemos. Andaremos realmente de esa manera, seremos luz realmente. Se comenta y se ve y se tiene conocimiento de muchos cristianos que viven endemoniados. La Escritura hace entender que si un cristiano es luz, no puede estar endemoniado, no puede caer bajo los efectos del demonio, de los demonios. Entonces, en este tiempo vemos a muchos cristianos, demasiado diría yo, padeciendo por estas causas, endemoniados en las congregaciones, cuando hacen los cultos de calle, cuando hacen las campañas, las cruzadas. Ustedes pueden notar que muchísimos cristianos son liberados, muchísimos son liberados y de los demonios caen endemoniados. ¿Por qué un cristiano se demonia? Si un cristiano no debe endemoniarse, no debe portar demonios, porque Jesucristo dice en este versículo que Él es la luz y todo el que le sigue anda en la luz de la vida. Entonces el Espíritu de Dios está en Él, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios no puede morar un demonio. Entonces, ¿por qué el cristiano de este tiempo, una gran mayoría, siempre está padeciendo ataques demoníacos, siempre hay que estar liberándolo de los demonios? Y nos podemos ir al contexto bíblico, porque cuando Pedro se le acerca a Jesucristo y le dice, Señor, no debes permitir que te acontezcan estas cosas en Jerusalén. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro, no estás pensando como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Aquí hay una clave. Para que un demonio pueda entrar en nosotros, tenemos que pensar como los hombres y no como piensa Dios. Entonces, por esta causa, por pensar como los hombres y no con el pensamiento de Cristo, porque dice que debemos estar en un solo pensamiento, en el pensamiento tenemos la mente de Cristo. Cuando pensamos como Cristo, ningún demonio puede entrar en nosotros, porque Cristo es luz y su Espíritu es luz, y nuestro pensamiento está en luz. Pero cuando pensamos como los hombres, como le sucedió a Pedro, el enemigo entró en él rápidamente. Entonces nosotros podemos ver en este tiempo muchos cristianos buscando excusas de sus malas actitudes, buscando excusas de su fracaso, pensando como los hombres. No es porque yo me levante tarde, es porque me quedé dormido, es porque no fui por esto, es porque no fui. Estás pensando como los hombres, tu pensamiento no como el de Cristo. Entonces, si eres luz, si eres seguidor de Cristo, eres luz, y la mente de Cristo tiene, y no hay tinieblas en ti, no te puedes endemoniar. Entonces un cristiano de verdad de luz no se endemonia. Un cristiano de luz no entra ningún demonio en él, porque en él no hay chisme, no hay mentira, no hay odio, no hay rencor. Él no se la pasa criticando a nadie.
Él anda viendo por hacer la obra del Señor. Su mente está en luz. Su espíritu está en luz. Su corazón está en luz. No hay lugar para la oscuridad en él. Nuestro hermano Wilfredo, con sus saludos. Amén, hermano. Jesucristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, esto encierra muchísimas cosas, porque cuando nosotros seguimos a Jesús, quiere decir que seguimos su enseñanza, practicamos lo que nos enseñó. Esto encierra que nosotros debemos de vivir una vida conforme a Jesucristo, conforme a sus enseñanzas, conforme a sus principios y fundamentos. El que me sigue, entonces, todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de la Escritura, el comportamiento que Él tuvo, lo que Él vivió, lo que Él padeció, los ejemplos que Él nos dio, nos van a llevar a nosotros a no andar en tinieblas sino en luz, porque ciertamente es así, es algo lógico. Si tú sigues a Jesucristo, practicas lo que Él hizo, haces lo que Él hizo, vives como Él vivió, entonces tú no vas a andar en tinieblas, tú vas a andar en luz. Él es la luz del mundo. Y Él dice que el que le sigue no andará en tinieblas. Pero resulta que en este tiempo muchísimos no estamos siguiendo a Jesucristo, estamos siguiendo a un líder, estamos siguiendo a una denominación, estamos siguiendo X cosas, pero no estamos enfocados verdaderamente en lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos la dejó, para que nosotros la practicáramos. Y al no seguir a Jesucristo de esta forma, en su escritura, en su enseñanza, entonces ciertamente no somos luz, somos tinieblas, porque no solamente somos tinieblas sino que somos tropiezos para nuestros hermanos que están alrededor de cada uno de nosotros. Seguir a Jesucristo encierra muchísimas cosas e implica un esfuerzo en cada uno de nosotros. Seguir a Jesucristo es negarse a nosotros mismos, es negarnos a nosotros mismos las cosas que nos gustaban antes, que ya no nos deberían gustar. Es negarse y seguir avanzando en las enseñanzas de Jesucristo. Seguir a Jesucristo es hacer todo lo que Él nos enseñó. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que muchos líderes nos están enseñando ciertamente lo que es correcto, lo que es verdad, a través de la Escritura, lo que Jesucristo nos enseñó. Y al no hacer esto, entonces las personas no pueden seguir verdaderamente a Jesucristo. Y por eso es que las tinieblas los arropan, las tinieblas los envuelven, las tinieblas los arropan tanto que muchos llegan hasta endemoniarse, como dice nuestro hermano, hermanos dentro de las congregaciones que se endemonian, hermanos dentro de las congregaciones que son chismosos, dentro de las congregaciones que son altaneros, que son altivos. Todas estas cosas arropan a este grupo de hermanos cuando ciertamente no están siguiendo a Jesucristo como Él verdaderamente quiere que lo sigan. Entonces, mi hermano, nosotros podemos ver aquí en la Escritura, tenemos 4 libros donde nuestro Señor Jesucristo nos dejó todo lo que Él hizo. Todo lo que Él hizo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí están los 4 libros de los evangelios donde nuestro Señor Jesucristo caminó, donde Él enseñó, donde Él nos deja un claro ejemplo de cómo nosotros debemos seguir. Él dijo que teníamos que ayunar, ayunemos. Él dijo que teníamos que orar, oremos. Él dijo que teníamos que leer. Él dijo que lo conociéramos a Él para ser verdaderamente libres y poder tomar nuestras decisiones, pero en Cristo. Entonces todas estas cosas encierran seguir a Jesucristo, para nosotros no andar en tinieblas. La tiniebla, desde el principio de la creación, ha estado entorpeciendo lo que es el Evangelio, lo que es el mandamiento de Dios, lo que son las cosas del Señor. Y la tiniebla es la oscuridad, y en la oscuridad está el enemigo, y todo ese ejército de demonios que le siguen y que están bajo su mando y que están bajo su orden. Entonces nosotros, hermanos, debemos estar atentos a todas estas cosas, debemos estar atentos de que seguimos a Jesucristo. Y cuando seguimos a Jesucristo, esto implica que pertenecemos a un ejército, a una milicia celestial. Pertenecemos a una milicia celestial en la cual militamos día a día. Una milicia celestial. Estamos nosotros allí, en esta milicia celestial delante de nuestro Señor. Estamos inspirados allí. Y todos los días tenemos que hacer debemos de tener nuestra comunión con el Señor. Debemos de crear ese hábito. Crear hábitos en nuestra vida para nosotros poder tener esa inquietud de orar, de estar delante de la presencia del Señor. Una vez yo estaba en la madrugada orando y el Señor me dijo orden y disciplina. No entendía lo que el Señor quería decirme, pero a medida que fue avanzando el día meditando en esa palabra, en la tarde el Señor me da la revelación y me dice orden y disciplina nuevamente. Le digo, Señor, ¿qué es esto? Y me dice,
tienes que crear un orden en tu vida y colocarte en una disciplina. Le pregunté cómo era esto, Señor, y Él me dijo, si tú decides levantarte a las 5 de la mañana, ahí estás ordenando tu vida, pero la disciplina es que cumplas con ese orden que tú has puesto en tu vida. Entonces eso es orden y disciplina. Y cuando nosotros creamos este orden y esta disciplina, entonces esto viene automáticamente hábito. Ya se crea un hábito en ti. Entonces eso es lo que hace que tú no puedas dormir, no te puedas levantar más tarde. Ese hábito que ha creado el Espíritu Santo en ti, porque ya tú no andas en tinieblas, tú andas en luz. Así es, mi hermano. En el mismo capítulo 8 del libro de Juan, pero en el versículo 32, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, mi palabra seréis verdaderamente mi discípulo. Si permaneces en mi palabra, sería realmente mi discípulo. Nosotros no salimos de la palabra del Señor, no permanecemos en ella. Y por esta causa, al no permanecer en la palabra del Señor, entran los demonios en la gente, en las personas, los cristianos, los seguidores de Cristo. Entonces, oigo muchos comentarios. Oh, se endemonió una hermana, se endemonió un hermano, el hermano se endemonió. Bueno, pero si es cristiano, si está la luz en él, ¿cómo es posible que eso suceda? Entonces, un endemoniado es la manifestación de lo que tú tienes adentro. ¿Qué quiere decir que eso estaba adentro? Que eso está dentro, no está afuera, no entró, ya él está dentro y se manifiesta cuando llega la luz. Cuando hay algo que lo molesta, se manifiesta de múltiples maneras: en violencia, en chisme, en pleitos, en contiendas, en ira, en venganza, en celo. Se manifiesta ese demonio en la persona, está dentro de él o de ella. Está ese demonio dentro de ella o de él y se manifiesta. Esa persona no está en luz, no está la luz de Jesucristo en él, está luchando, está batallando para que entre a la luz, pero no está en él. Entonces dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros comenzamos a tomar la palabra de Cristo como la verdad absoluta en nuestra vida, la verdad absoluta, la palabra del Señor, sus consejos, cuando eso es absoluto, cuando no nos ponemos a inventar, entonces entra la luz y la palabra nos liberta, nos libera, porque es la luz de Cristo que entra en nosotros. Y nosotros tenemos que mantenerla dentro de nosotros, en nuestros corazones. Cité cuando Pedro entró el enemigo en él. Pero después que Pedro, con los 12 apóstoles, con los otros 12 apóstoles y los 120 que estaban en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo, no se habla en la Biblia, usted no puede encontrar en la Biblia un cristiano que se haya endemoniado. No puede encontrarlo, porque no está. Los apóstoles iban y liberaban a los endemoniados, pero ellos no se endemoniaban con ninguna cosa. Cuando Pablo, fíjense, cuando Pablo corrige a Pedro, lo exhorta y lo encara, Pedro se puso sumiso y aceptó, no dejó que eso entrara en él. Y Pedro siguió el ministerio tranquilamente. No se habla que ningún cristiano, la Biblia no demuestra o no recoge que ninguno de los que fueron llenos del Espíritu Santo fueron luego endemoniados. En el libro de Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién fue? Ustedes comenzaron por el Espíritu, ahora están en la carne. Vean, fíjense. Habían comenzado en el Espíritu, pero oyeron a alguien vino y comenzó a hablarle cosas que no eran, a transversar las Escrituras, y ellos fueron poco a poco volviendo a la esclavitud de la carne, del pecado. Pero Pablo llega a corregirlo. ¿Qué pasa con ustedes?
Me están diciendo que aquí hay fornicación, hay adulterio. Estas son las obras de la carne. ¿Qué pasó? Me están diciendo que hay chisme y pleito. Hay contiendas aquí. ¿Qué pasa en esta congregación? Estaban en el Espíritu. El Espíritu estaba con ustedes y había armonía. Pero el Espíritu se los dejó porque ustedes han vuelto a las obras de la carne. Se están endemoniando ahora. ¿Qué pasa? Ahora los cristianos se endemonian. Entonces, la Biblia no registra en ninguna parte del Evangelio de Jesucristo. Después, cuando María Magdalena se le echan los 7 demonios fuera, no se registra que María Magdalena volvió a endemoniarse. No se registra. ¿Por qué? Porque estas personas que aceptaban a Cristo y eran llenos del Espíritu Santo mantenían al Espíritu dentro de ellos y vivían una vida de luz, no de oscuridad. Y esas influencias no podían entrar en ellos porque el Señor los cercaba. Había un cerco para ellos y el Señor no permitía que estas influencias entraran en estas personas porque ellos se dedicaban en el cuerpo, en espíritu y alma al Señor. En cuerpo, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Espíritu adelante, el alma de segundo y la carne de tercero. Con obediencia a la carne. La carne obedecía lo que el Espíritu le decía, el alma obedecía. Entonces, ¿por qué en este tiempo los cuentos de los hermanos endemoniados? El hermano se endemonió, no, eso es una manifestación de lo que está dentro de él. Y eso está dentro de él. Y hay que expulsarlo para que él pueda ser libre y pueda entrar nuevamente la luz en él. El proverbio del día se encuentra en el libro del Proverbio, en el capítulo 10, en el versículo 29. Dice de la siguiente manera: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Fíjense algo. El camino de Cristo es perfecto. ¿Es perfecto para quiénes? Para los rectos de corazón. Es una perfección. Pero el camino de Cristo, para los que hacen maldad, para los que tienen un corazón de oscuridad, es juicio. Es juicio para ellos. Porque son las obras que el Señor no quiere que tú hagas, pero tú las haces. Vamos a seguir en el capítulo 8 del libro de Juan, pero ahora vamos para el versículo 47. Fíjense algo, dice aquí la Escritura: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjate, cuando alguien te habla la verdad de Dios, tú lo llamas que él tiene demonio. Ese es un endemoniado. Ese está endemoniado. Pero la Escritura dice que el que es de Dios oye la voz, la palabra del Señor y reconoce la palabra del Señor, el que es de Dios. Pero el que no es de Dios te va a acusar que tú tienes demonio. Te va a decir que tú eres un endemoniado. Ese hombre está endemoniado. O esa mujer está endemoniada. Si tú eres de luz y tú estás predicando la verdad, esa persona o esos hermanos o ese hermano te va a decir: ese hombre está endemoniado. Ese es un demonio. Así le dicen eso. Y Jesucristo se lo dijo. Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca y busca. Muchas personas buscan su fama, buscan su gloria y buscan a los demás. Y los llaman: ese hombre tiene demonio, ese hombre tiene demonio. Ese hombre está endemoniado, ese hombre está endemoniado, porque eso no es así. Este es el cristiano de hoy. El que le dice a otro
que tiene demonio, pero él no puede entrar en una administración porque ahí mismo se desata. Ahí mismo se le desatan los demonios que tiene por dentro. Se manifiestan los demonios. Ahora, cuando la congregación o la cruzada o el culto de calle no está en el espíritu, ellos están contentos y tranquilos. Cuando no hay manifestación del Espíritu de Dios, de la luz, ellos están quietos y reposados, tranquilos en esos pueblos. Pero en lo que llega alguien con la luz de Cristo, entonces que vaya a ver usted la manifestación de ellos. Se manifiestan inmediatamente y comienzan a caer a la vuelta, comienzan a hacer locura, comienzan a gritar, inclusive comienzan a hablar en lengua. Ahora, la pregunta que yo me hago: ¿cómo una persona chismosa, entrometida, criticadora, con odio, con rencor, con enemistad con los demás, puede hablar en lenguas angelicales? Esa es la pregunta. ¿Puede hablar en lengua angelical una persona que esté en esta condición? No. La lengua que habla son lenguas demoníacas. Porque lo que hay dentro de esa persona es demonios. Porque si tuviera la luz de Cristo dentro de ella, el Espíritu de Dios en su corazón, en su ser, en su espíritu, en su alma, no manifestara el odio, el chisme, el rencor, el celo, la enemistad, la crítica, la ofensa, no manifestara eso. Entonces, por esta causa, hay endemoniados en la iglesia. Ojo, los endemoniados tienen que llegar, pero en el inconverso. En el inconverso, para que el cristiano lo libere en el nombre de Jesús. Pero cuando el cristiano guarda ataduras, cuando el cristiano guarda cadenas, cuando el cristiano deja la puerta abierta, casi nunca es liberado. Siempre vive en su pecado. Porque esa conducta nunca la deja. La deja por un tiempo y vuelve otra vez. La deja por un ratico y vuelve otra vez. Entonces, cuando la luz entra en el cristiano, en el seguidor de Cristo, como se demuestra en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se demuestra que no hubo un cristiano seguidor de Cristo que aceptó y fue lleno del Espíritu Santo que se endemoniara. En este tiempo sí pasa eso. En este tiempo sí pasa eso. Entonces podemos ver, se endemonió la hermana. Bueno, se manifestó, pues. Es igual que si usted tiene dinero bastante, fíjense algo, vamos a comparar el reino con esto, con un hombre que tiene dinero, con un hermano que tiene dinero. Y cuando el hermano llega a la congregación o invita a los hermanos, vámonos aquí al supermercado o vámonos a este negocio y le voy a invitar. Él no se manifiesta pagando todo. ¿Y qué es lo que tiene él para manifestarse? Dinero. Él se manifiesta, él los invita, los sienta allí, les da comida, les da refresco, les da jugo y él paga. Se manifestó con el dinero que él tiene en su cuenta, que tiene en su bolsillo, se manifestó y pagó la cuenta. Ahora, lo que usted tiene por dentro es lo que usted va a manifestar. Y si usted tiene demonios, usted va a manifestar esos demonios cuando llegue la luz. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano. La luz. Cristiano es luz. Todo lo que hemos venido hablando desde que empezamos el programa nos ha dado a entender claramente que si nosotros andamos en el Espíritu, la luz de Cristo va a estar en nosotros. Ahí la dice en el libro de Juan, dice en el 1:4, dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Las tinieblas, la oscuridad, no prevalecen contra la luz.
Y la luz, ¿quién es? Cristo. Y Cristo es nuestro Señor. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía y el que nos lleva a la verdad. El que hace que nosotros tengamos esa luz que alumbra a nuestro alrededor. Ahora, la luz en el cristiano. Uno de los puntos de la luz en el cristiano. Cuando nosotros somos luz en nuestra comunidad, la gente reconoce que tú eres un cristiano de verdad. La gente te reconoce como cristiano. La gente más que cansa de pedir oración porque sabe que tú eres un cristiano de verdad. Sabes que tú eres luz. Siempre has sido luz en tu comunidad, en tu calle, en tu barrio. Ahora, yo conozco también cristianos que viven en un sitio y eso no hablan con nadie. Eso no hace nada por nadie, no les da mal testimonio, la gente habla mal de ellos. Eso no anda en luz, anda en tinieblas. Yo una vez tuve la oportunidad de presenciar un acto en una iglesia, una mujer que estaba predicando una mujer de fuego, estaba bastante por el Señor. Y en medio de la administración, ella empezó a cantar una alabanza y comenzaron un grupo de hermanas a danzar en la iglesia. Ella se queda mirando a una de las hermanas y le dice: a mí tú no me vas a engañar, demonio. Y le digo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le digo el nombre y todo, sal de ella. Y la muchacha estaba danzando como con su velo y todo. Cuando esa mujer le dijo a esa muchacha cayó, se le manifestó el demonio que tenía dentro, cayó en el piso, se movió como una culebra, como un chivo. Y eso fue tremendo. Y la muchacha quedó libre en ese momento. Entonces, cuando nosotros somos luz, como comentaba nuestro hermano, no nos endemoniamos dentro de la iglesia. Y la muchacha que se endemonió era cristiana. Era cristiana y tenía un espíritu dentro de ella. Había un espíritu dentro de ella que era los demonios. Cuando la hermana le echa fuera ese espíritu, ese demonio se le manifiesta. Y entonces en la iglesia todo el mundo empezó a ver eso. Bueno, pero ¿cómo esta hermana se endemonió? La hermana tenía doble vida. Y después la hermana le dijo: el Señor dice que no tienes que tener doble vida. Si eres del mundo, eres del mundo. Si eres de Cristo, eres de Cristo. Llevaba una doble vida escondida y en la iglesia era cristiana. Pero Dios, de Dios nadie se burla. Y Dios, en esa oportunidad, pudo libertar a esa muchacha. Entonces, cuando nosotros somos luz y andamos en Jesucristo, debemos practicar esa luz. Debemos alumbrar donde quiera que estemos, en el sitio donde estemos, alumbrar a la persona. Alumbrar a la persona. Ayer mi esposa me comentaba que pusieron a una nueva persona en el área donde ella trabaja, a trabajar con ella. Y la persona le dice: tú eres cristiana, ¿verdad? Y mi esposa le dice: sí. Y la señora le dice: bueno, porque en ti veo una tranquilidad, una paz. Y le dice: esta mujer tiene que ser cristiana. Y le preguntó. Ella le dijo: sí, soy cristiana para la gloria del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa luz de Jesucristo, nosotros vamos a alumbrar a la gente de nuestro alrededor. Y la gente se va a dar cuenta que nosotros somos cristianos, que la luz de Cristo está en nosotros, nuestro comportamiento, nuestro testimonio. Puede ganar muchísimas almas, pero también nuestro comportamiento y nuestro testimonio también puede apartar las almas cuando andamos en oscuridad. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo es la luz. Y nosotros, los que le seguimos, debemos ser como Él. Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Nosotros lo vimos aquí hace rato, mi hermano lo leyó aquí en el libro de Juan, en capítulo 8, versículo 8, versículo 36. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vean esto, o sea que hay discípulos que no son verdaderamente discípulos del Señor. No hay discípulos verdaderos del Señor y hay discípulos verdaderos del Señor. Entonces, cuando nosotros permanecemos en el Señor, permanecemos en su palabra, permanecemos en su enseñanza, permanecemos en la comunión con Él, entonces nosotros somos verdaderamente sus discípulos. Y entonces ahí vamos a conocer al Señor en Cristo, vamos a conocer lo espiritual, vamos a conocer la revelación. Porque Dios le revela a sus hijos cuando nosotros nos acercamos a Él. La Biblia dice que el que toca se le abre.
pide se le da. Entonces, porque todo aquel que pide, recibe. Pero nosotros debemos de pedirle al Señor, delante de la presencia del Señor, tocar. Dice que si le buscáramos como tesoro, ciertamente le hallaríamos. Una persona cuando va a esas minas a buscar un tesoro, eso te desespera por encontrarse ese tesoro hasta que lo encuentra. Y muchas veces nosotros no buscamos al Señor de esa forma. Si lo buscáramos de esa forma, ciertamente lo encontraríamos. La luz que vino a este mundo, que fue nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó todas estas enseñanzas para que nosotros hoy pudiéramos a través de ella compartir el Evangelio de Jesucristo y expandir el reino de los cielos aquí en la tierra a través de la Escritura. Entonces, sea el nombre del Señor, hermano. Así es, hermano. Oyendo su comentario, varón, el Señor me trae algo. Ningún demonio se manifiesta cuando hay una adoración. ¿Por qué? Cuando la gente está adorando con el corazón. Cuando hay una verdadera adoración y está tranquilo y quieto, está como en el aire, ¿verdad? Está en la adoración, está adorando, cierra sus ojitos, cierra sus ojos y trata de llegar a lo más profundo del Señor, del corazón del Señor por su adoración. Pero cuando está en una alabanza o en un coro, ¿qué es lo que se mueve allí? El cuerpo, la carne, se mueve. Y es un lugar fácil para el demonio danzar y manifestarse calladamente. Él baila también con la hermana o con el hermano, y usted lo ve danzando muy tranquilo. Él está danzando allí. ¿Por qué? Porque es una manifestación de la carne, el movimiento de la carne, el movimiento del cuerpo, ¿verdad? Y en este tiempo usted puede ver personas que mueven las caderas, mueven el cuerpo y de todas maneras. Y están alabando al Señor. Están llenos de demonios que están danzando allí. Allí están danzando los demonios. Danzan tranquilamente. Pero cuando una persona está dirigida y está en luz, los detecta. Los detecta y no los puede engañar. Entonces esa persona, en el nombre de Jesús, con la dirección del Espíritu Santo, libera a esas personas. De acuerdo a este testimonio y a lo que me trae el Señor acá. Entonces los demonios danzan, pero en una adoración no lo pueden hacer. En una adoración es un quebrantamiento. En una adoración, un quebrantamiento. Usted se postró y adoró, porque así lo demuestra la Escritura. Se postró y adoró al Señor. Entonces no hay un movimiento de cuerpo, sino un movimiento del alma, del espíritu. Es muy diferente. Y por eso que usted puede notar, hermano cristiano y hermana cristiana, que lo que predomina en las congregaciones son los coros y alabanzas. Eso es lo que predomina. Y ellos dicen, en alabanza Dios se mueve en alabanza, y casi no adoran. Casi no adoran. Cantan 2 adoraciones y le meten 50 alabanzas. Bueno, allí se gozan los demonios. Allí se gozan. Porque una alabanza, un coro, es movimiento de la carne, del cuerpo. Pero una adoración es una adoración del espíritu. Una postración, te postra delante del espíritu. Y no es que Dios no reciba alabanza, sí también la recibe. Pero allí se camuflan los demonios y la gente que está endemoniada, tanto hombres como varones, la gente que están posesionadas. Entonces, esto deben de saberlo. Deben de saber el que es luz, como el testimonio que contó mi hermano, el que es luz fácilmente va a ser detectado porque está alumbrando. Pero el que no está en luz está apagado. Hay oscuridad, mal carácter, mal genio, mala actitud. Su aura está en oscuridad.
hablan con grosería, con malas palabras, palabras de doble sentido. Entonces, un cristiano tiene que estar hablando con palabras de doble sentido. No dice la Escritura que ni aún malas palabras hay en tu boca, palabras deshonestas hay en tu boca. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Cuando un cristiano usa palabras de doble sentido, su actitud deja mucho de qué desear. Entonces, esas son las cosas que nos hacen pensar como los hombres. Este gobierno nos va a matar. ¿Cómo estás pensando? Como los hombres. No estás pensando como Cristo. No tienes el pensamiento de Dios. Esta situación, ¿cómo estás pensando? Como los hombres. Como Cristo le dijo a Pedro: Pedro, estás pensando como los hombres. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Mira, piedra de tropiezo, apártate de mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted le puede decir a un hermano o a una esposa o a un esposo: apártate de mí, Satanás? Bueno, ahí van a tener que discutir. Pues yo le voy a contar un testimonio rápidamente. Una vez el diablo, que el Señor nos reprenda, utilizó a mi nieto de 4 años para intentar tentarme a mí. Yo fui a una cauchera, como era un caucho, y le dejé un caucho ahí, un cauchero para que me lo acomodaran. Y el hombre me estaba estafando. Y me tenía con esa vaciladera que ven mañana, ven pasado, ven y ven acá. Y yo ese día llevo a mi nieto conmigo. Y cuando el hombre me dice: oye, hermano, ven el jueves, yo le dije: oye, hermano, deja eso así. Si tú no tienes, está bien, déjalo así. No, yo no voy a seguir en esto. Vamos a deshacer uno así. Cuando yo arranqué mi carro, mi nieto que iba al lado me dijo: tú sí eres bobo. Un muchachito que casi ni hablaba. Y yo le dije: yo no soy bobo. En el nombre de Jesús te reprendo, diablo. Él utilizó el niño para meter ese dardo a mí. Y yo lo reprendí ahí. Vámonos al libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice de la siguiente manera: por tantos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí vamos a tomarlo esto en 2 tiempos. Este versículo que Pablo escribe, fíjense algo, él dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Llama, reconoce que le está escribiendo a los filipenses que siempre han obedecido y siempre se mantienen en obediencia. Dice: no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia. Voy a decir algo, aquí esto lo voy a tomar en 2 tiempos. Aquí habla un hombre a través del Espíritu, ¿verdad? Ellos eran obedientes cuando Pablo estaba allí, pero también eran obedientes cuando Pablo no estaba. Jesucristo no está físicamente con nosotros, está en el Espíritu a través del Espíritu Santo con nosotros. Debemos ser obedientes sin su presencia física y con su presencia física, en 2 tiempos. Si Él se nos presenta, porque sabemos que Él nos está mirando, debemos ser obedientes. Porque Él sabe que somos obedientes, en ausencia y en presencia. Podemos notar que hay una manifestación pasiva del Espíritu Santo y una manifestación activa del Espíritu Santo. La activa es cuando se manifiesta y la pasiva está allí, pero está quieto. Entonces debemos ser obedientes en la activa y en la pasiva. Siempre obedientes. Y pelear y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temor. Todo cristiano debe ocuparse en su salvación, no ocuparse de la vida ajena. No ocuparse de los asuntos de otro. De que si vistió bien, de que si vistió mal, de que si se usa falda, que si usa pantalón, que si usa beso, velo, que si usa zapatilla, que si usa
zapatos deportivos. No debe ocuparse de eso. Debe ocuparse de su salvación con temor y temblor. Porque mientras usted se ocupa de otro, de las cosas de otro, en criticarlo y en la actitud de otro, entonces usted se está perdiendo. Entonces usted se está llenando de cosas que no deben llenarse y se está perdiendo. Entonces aquí recomienda, ocúpese de su salvación con temor y temblor. ¿Cómo usted se va a ocupar de su salvación? Bueno, haciendo las obras del Señor, siendo una persona justa, correcta, temerosa de Dios y apartado del mal. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, dice la Escritura, es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que pone las cosas en uno por su buena voluntad. Si Dios le puso en su corazón ayudar a alguien, ayúdelo, porque eso lo colocó Dios. Pero Dios no le va a poner a usted se ponga a estar chismeándole a otro. Eso no lo puso Dios, porque a Dios no le gusta gente chismosa. Dios no le gusta gente que ande averiguándole la vida a otro. Ocúpate de lo tuyo, cuida tu hogar, cuida tu salvación, con temor y temblor. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Hay mucha gente que usted no le puede decir a esto, porque bueno, pues, murmuran más que el carrizo y son contenciosos a las cosas sin murmuración y contienda, obedeciendo tranquilamente. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Fíjate para qué es esto. Entonces me voy al testimonio de mi hermano, que acaba de contar mi hermano. ¿Para hacer qué? Irreprensible, nadie puede reprenderme. Sencillo, soy una persona sencilla, no soy un altanero, no soy altivo ni arrogante. Hijo de Dios, soy hijo de Dios, no soy hijo de la oscuridad. Sin mancha en medio, mi vestidura está limpia, no tengo mancha. En medio de una generación maligna y perversa. Esta generación es maligna y perversa, el cual nosotros debemos resplandecer como luminarias en medio de ellos. Porque ahorita se cumple la Escritura que el amor se ha enfriado y la maldad ha aumentado. Una generación perversa, tan pervertido. Entonces usted tiene que ser una luminaria en medio de ellos. Entonces se cumple el testimonio. La persona vio una persona sencilla, vio una persona como hijo de Dios. Esta tiene que ser un hijo de Dios porque esta persona es sencillita, amable, cariñoso, respetuoso. Es una luminaria, es una luz en medio de estos muérganos que están aquí, en medio de estos perversos, de estos corruptos. Ella está alumbrando. Ella es hija de Dios. Oye, con esta persona puedo confiar. Esta persona me puede guiar, me puede ayudar, porque está la luz de Jesús en él. Gloria a tu nombre, Señor. Está la luz de Cristo en él, o en ella. Aquí se pueden endemoniar todos, menos ella, porque ella es luz. Y la luz no se endemonia, nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano, así es, la luz no se endemonia. Dice aquí la Escritura en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Cuando andamos en luz y somos luz, como nuestro Señor Jesucristo, vamos a practicar esto. La gente va a conocer que nosotros somos discípulos de Jesucristo si tenemos ese amor, transmitimos ese amor, andamos en paz, andamos tranquilos, andamos en esa maravillosa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa forma, la gente automáticamente va a decir: bueno, esta persona no es todo el mundo, esta persona tiene que ser cristiana, porque esta persona anda con ese amor, anda con esa paz, anda con esa tranquilidad. Entonces, y este otro nuevo mandamiento que el Señor nos dio: amarnos unos a otros.
Eso en este tiempo son pocas las personas que lo practican. Amarnos unos a otros. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios te va a enseñar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú eres luz, vas a sentir ese amor que el Señor Jesucristo sentía por cada uno de nosotros. Te va a llevar a que tú practiques ese amor. Si tú lo anhelas en tu corazón, Dios te va a llevar a hacerlo. Te va a llevar a que tú practiques ese amor. Te va a poner a una persona, te va a poner a alguien para que tú empieces a practicar ese amor, para que tú empieces a mostrar ese amor, para que tú empieces a tener ese comportamiento de cristiano delante de esta persona. El amor es uno de los principales, o es el principal, que nosotros debemos de practicar en el cristianismo. El amor. Dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es luz. Y el cristiano es luz. El cristiano debe de ser luz. El cristiano debe de andar conforme a la luz. Nosotros debemos de tener celo por las cosas del Señor. Nosotros debemos de actuar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Dice la Escritura que el celo de la casa lo consume, y eso fue lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a voltear la mesa de los campistas en el templo, porque él sintió celo de lo que estaba viendo, lo que estaba haciendo en la casa de su Padre. En este tiempo nosotros vemos cosas terribles en la casa del Señor, no hacemos nada, no sentimos celo. Eso quiere decir que la luz no está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa luz para nosotros poder sentir ese celo por las cosas del Señor, para poder sentir esa responsabilidad por las cosas del Señor, para poder hacer las cosas del Señor con amor. Jesucristo dijo que todas las cosas que nosotros hagamos, que las hagamos como para Él. Que las hagamos como para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos nosotros de esforzarnos a cada día, mi hermano, para hacer esa luz que Jesucristo quiere que nosotros seamos acá. Cristiano en luz es un tema muy interesante que el Señor ha permitido que en este día se hable. Porque muchas veces nosotros somos cristianos, pero no sabemos si somos luz y mucho menos si andamos en luz. Entonces, con todos estos versículos que nosotros hemos venido nombrando y hemos venido comentando, nosotros vamos a poder entender si estamos en luz o estamos fuera de la luz, si somos tinieblas o somos luz. Nosotros hemos visto, en medio de esta predicación, nosotros hemos dado cuenta que no estamos actuando conforme a esto, entonces nosotros estamos en tinieblas. Si estamos en tinieblas, tenemos la oportunidad todavía de andar en luz, de regresarnos de lo malo que estamos haciendo y empezar a caminar en luz. ¿Para qué? Para que se cumplan en nosotros las promesas que están en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y alcanzaremos ese reino maravilloso, el reino de los cielos, la salvación eterna, perseverando hasta el final, pero en luz. Perseverando hasta el final, pero en luz. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos. Así es, hermano, en la luz de Cristo. Vámonos al libro de Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 13, en el versículo 12, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Por tanto, sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, aún menos su sombra cayese sobre ellos, sobre algunos de ellos, y quedaran sanos. Fíjate lo que hacía un apóstol y los apóstoles de aquel tiempo. En este tiempo, los apóstoles de este tiempo se la pasan haciendo conciertos y cobran entrada de varios precios, de 4 en la grada, de 8 un poco más cerca, en el medio, y VIP $10.
para ver a una niña cantar. ¿A quién usted cree que le va a cantar esa niña? O ese hombre, o esa mujer. Dígame usted, ¿a quién usted cree que le fue a cantar? ¿A Dios? ¿Al Señor? Están equivocados. Busquen en la Biblia si Cristo hacía conciertos, si los apóstoles hacían conciertos. Búsquenlo, bíblicamente. Estos conciertos se hacen para sacar dinero. Pero aquí dicen que la gente le sacaba y ponía los muertos, los enfermos en cama, en la calle, para que al pasar, aunque sea la sombra de los apóstoles de Pedro, tocaran a los enfermos y se quedaban sanados. Pero hacen un concierto, traen un cantante, hombre, mujer, niña o joven, les ofrecen un dinero, cobran entrada para divertir a los hermanos. Hay una adoración al Señor. Hay una adoración al Señor. Bueno, esto es nuevo. Yo quiero que me inviten a los conciertos que hacen los ángeles, porque también cobran. ¿Y cuánto es cuánto es la entrada? Hermano, esto es de lo que habla la Biblia. Y por estas causas, usted puede juzgar quién está en luz y quién no está. Porque esas no son obras de Dios. Si Dios quisiera, si Jesucristo quisiera hacer un concierto, no buscar al hombre. Porque en los cielos hay un coro de ángeles que son perfectos para cantarle y alabar al Señor. Y adorarlo. Y lo hacen. Las 24/7. Bueno, todo el día entero, porque allá no hay noche. La Escritura lo dice. Que están todo el tiempo, sin descanso, alabando al Señor. Entonces, cuando usted comienza a ver estas cosas, usted se puede dar cuenta en el Espíritu que esto no es de Dios. Entonces me podrán criticarle a uno, decir que yo estoy endemoniado, porque lo van a decir. Pero esta es la verdad. Mi hermano, una rifa. Eso es. Yo no he visto todavía una rifa en el cielo, ni entre los ángeles. Y me pueden citar las escrituras, porque fue Pedro y tomaron los apóstoles a los dos, a Simón y a Matías, para que Dios escogiera. Sí, así lo hicieron, pero quien decidió fue el Espíritu Santo. Decidió, vamos a quedarme con este. Y ellos no participaron en decir, vamos a votar. Ellos no votaron. Ellos no votaron. Pusieron los dos nombres, los dos hombres delante de Dios, y Dios escogió a uno. El Espíritu escogió a uno. Ahí no hicieron rifa, no hicieron sorteo. Entonces, cuando la gente hace esto, usted se puede dar cuenta de que están posesionados por un espíritu que no es de Dios, porque Dios no hace rifa de ninguna índole. Dios te va a dar algo, te lo da. Ya. Y no tiene que preguntarle a los ángeles, ni tiene que preguntarle a nadie. En su soberanía te lo da. Te lo obsequia por gracia. Así que los hermanos que se la pasan haciendo esto, revísense. Dios no hace rifa de ninguna índole. Dios obsequia. Dios dice, allá en los cielos, llévenle al hermano bueno este vehículo y se lo traen. Listo. Llévele esto y se lo traen. No hay rifa. El diablo que se pone a inventar eso, que el Señor lo reprenda. El diablo es que entusiasma a la gente con su rifa, con su juego. El diablo es que le da falsas expectativas. Cada vez que alguien participa en una rifa, tiene un deseo. Ay, ojalá que Dios me gane. Ay, Dios mío, que me lo gane yo. Ay, Dios mío, que me lo gane yo. Y los otros 50, 100 participantes, ¿a qué Dios le está reclamando? Eso es lo que hacen los cristianos en este tiempo. Esos son los que usted puede llegar a la iglesia y entonces caen endemoniados. Esos son los que demuestran la manifestación de lo que tienen dentro. Pero el que se mantiene en la palabra de Cristo, el que se mantiene incólume en la palabra, realmente es un discípulo y no participa en nada de eso. Porque él no tiene que participar en una rifa para que Dios le dé algo. Hermano,
Deben revisarse. Nuestro hermano Alfredo con su comentario. Amén, hermano, así es. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice en el libro de Juan 14, 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El cristiano que está en luz ama y guarda los mandamientos del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que encierra ser luz, amar al Señor y guardar sus mandamientos, algo que muchas personas en este tiempo no hacen. Muchas conocen los mandamientos, pero no los guardan. Bendito sea el nombre del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, que nos guarde de toda trampa del enemigo, que nosotros podamos caminar conforme a Él, que podamos ser luz y que podamos guardar sus mandamientos y amarlo a Él. Amar primeramente a Dios. La Escritura dice amar primeramente a Dios más que todas las cosas. Entonces somos dignos de ser hijos de Dios. Somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Hoy en día nosotros vemos tantas cosas, mis hermanos, dentro del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Nos da tristeza ver cómo muchísima gente no anda conforme a la voluntad de Dios, andan conforme a las cosas del mundo, andan en tinieblas y ellos piensan que andan en luz. Ellos piensan que andan en luz, pero andan en tinieblas, mi hermano. Por sus frutos los conoceréis, nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y por los frutos que ellos dan, nosotros nos damos cuenta que andan en tinieblas y ellos piensan que andan en luz. El enemigo lo tiene tan ciego en las cosas. Ellos piensan que andan en luz, pero están en tinieblas. Hoy el Señor nos da la oportunidad de conocer un cristiano de luz. Un cristiano de luz. ¿Cómo debe andar el cristiano de luz? ¿Cómo debe ser su comportamiento? Aquí está la Biblia. Aquí está la Biblia. Todos los versículos que nosotros hemos dado, todos aparecen aquí en la Biblia. Nosotros queremos ser esa luz que alumbra a todo el mundo. Debemos seguir los consejos que están escritos acá en la Biblia, para que nuestro comportamiento sea tal cual como está aquí, y nosotros podamos entonces tener ese poder que viene de lo alto, rompiendo tinieblas que es a través del Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos este comportamiento y estamos en lo, automáticamente nosotros proyectamos las sanidades, los milagros, los prodigios, todas estas cosas que vienen de lo alto y que son para nosotros, están escritas acá como promesas para cada uno de nosotros. Pero un cristiano en tinieblas, mi hermano, no puede hacer estas cosas. No puede hacer estas cosas. Entonces, mi hermano, gracias por estar en sintonía. Gracias por seguirnos en el canal En Casa con Jesús. Gracias por seguirnos en el programa En Casa con Jesús. Y nos pueden seguir en el canal también en YouTube, En Casa con Jesús 2. Ahí también estamos nosotros. Ahí pueden ver las actividades y todos los programas que hemos ido grabando. Y está allí. Si no han visto alguna de las predicaciones o se han perdido algún programa, bueno, entren ahí En Casa con Jesús 2 en YouTube y ahí van a estar todos los programas. Así que nos tomamos con nosotros. Así vamos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, dice de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta y maestro Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, entre Tetrarca y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que ellos llamaron. Fíjense cómo es tan sencillo. Hombre llamado, el Espíritu Santo dio: apárteme a todos ciudadanos. ¿Cuántos habían ahí? Había muchos. Yo recuerdo que yo tenía un programa en otra emisora, una emisora comercial, muy famosa, cristiano, y uno de mis hermanos en Cristo, que tiene una gran empresa, me dijo: hermano, vamos a hacer una rifa allí para bendecir a los hermanos. Yo le dije: no, hermano, esa no es la manera. Si usted quiere donar algo, yo no lo estoy pidiendo, si usted quiere donar algo, se lo regalamos sin rifa. No, para medir la audiencia. Le dije: no, señor, de ningún concepto le permito yo eso a usted. Esto no es un programa de concurso, esto es un programa de edificación, de edificar a través de la Escritura, para edificar. Los programas de concurso son del mundo, no del Cristo, de la gloria. Yo tuve que corregir en esa mujer, y él entendió. Entonces, cuando nosotros queremos dar algo, cuando nosotros queremos donar algo, cuando nosotros, el Señor nos pone en nuestro corazón dar algo, entonces tiene que ser así, dando a la persona, orarle al Señor a quien no se lo va a entregar, llevárselo
Y ya. Eso debe ser de esa manera, porque así dice el Espíritu Santo, que escogió a dos varones. Entonces el Espíritu Santo escoge a quien tú le vas a llevar el bien necesitado. Él lo escoge y tú lo llevas y tú cumples con la obra. Hemos llegado al final del programa. Me acompañó esta mañana mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, en los controles nuestro hermano Rixi Bueno, y quien les habla, el profeta Euclides La Rosa. Les bendecimos. ¡Chao!